Ok, buenos días a todos. Primero que nada, agradecerles por el tiempo que se están dando para escuchar esta plática interesante sobre estrategias de analíticos. Me quiero presentar, mi nombre es César Martínez, yo soy gerente de la especialidad de soluciones móviles en Praxis. Estoy a cargo de todas las iniciativas que tienen que ver con la implementación de soluciones de movilidad. Colaboro en Praxis desde hace más de 18 años y pues me emociona mucho todo lo que tenga que ver con elementos de tecnología y negocio y aquello que le pueda servir a las diferentes organizaciones. Entonces, la secuencia que vamos a estar llevando, la dinámica que vamos a estar llevando para la presentación va a ser bastante simple. Lo que vamos a hacer es, vamos a llevar la sesión, al final vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, me encantaría que si ustedes en el momento de las preguntas y las respuestas tienen alguna pregunta en específico que pueda servir para su sector o su empresa en particular, pues la hagan, que no tengan ningún empacho en detenerse y que pueda ser interesante para todo el grupo. Entonces, vamos a empezar a revisar lo que son los objetivos que perseguimos con esta sesión. Son bastante sencillos, tienen que ver con vamos a ver lo que son las mediciones y los analíticos, la diferencia, qué me ofrecen unos, qué me ofrecen otros, cómo obtenerlos y cómo interpretarlos, el impacto que tienen en la operación y en el negocio como tal, para que ustedes al final puedan identificar los elementos básicos o lo mínimo indispensable para establecer estrategias de medición y análisis, conocer qué tecnologías podrían estar utilizando para esto, establecer un punto de partida, es decir, quizá algunos ya tengan algunos elementos ya implementados, algunos quizá no, entonces que sepan con qué podrían estar empezando o cómo podrían enriquecer aquello que ya tienen implementado y pues que conozcan desde el punto de vista de movilidad cómo pueden implementar una solución de analíticos. Bien. Ahora, vamos a establecer primero una diferencia clave sobre lo que son las mediciones y los analíticos. Durante mucho tiempo, sobre todo en los procesos de mejora continua, se habla con relativa ligereza de como sinónimos o como conceptos intercambiables, una métrica de un analítico. Sin embargo, en estricta implementación no son lo mismo. Una medición corresponde a una unidad cuantificable que es resultado de la recopilación de datos, es decir, yo me dedico a obtener datos y esos datos tienen una unidad de medición que pues, puede ser de diferente tipo, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados a trabajar con unidades de medición tradicionales, como lo pueden ser el metro, etcétera, todo lo del sistema internacional de medidas o el antiguo sistema métrico decimal. Es un ejemplo fácil de identificar lo que es una medición o una métrica. El analítico corresponde al resultado de la aplicación de un grupo de disciplinas, o es el resultado de la aplicación multidisciplinaria para interpretar, descubrir y encontrar patrones de correlación entre un conjunto de datos o de mediciones. Es decir, las métricas o las mediciones alimentan el proceso con el que se generan los analíticos para obtener información ya de alguna manera digerida o procesada. Es decir, digamos que la medición o la métrica corresponde al elemento en bruto, al elemento, por decirlo así, en crudo, mientras que el analítico ya tiene un proceso en medio que corresponde a la ejecución de múltiples disciplinas y que me da información ya interpretada. Entonces, eso es algo que es muy relevante mencionar y que va a ser parte fundamental de la estrategia que vamos a estar revisando. Ahora, ¿para qué me sirven? Sin duda alguna, todos podemos saber que en la era de la información como es ahora, la información es poder. Sin embargo, ¿qué uso le puedo dar yo a esto? O sea, ¿le puedo dar uso para mi organización? Sí. ¿Le puedo dar uso para mejorar mis productos o servicios? Sí. Y también le puedo dar uso como un valor, como un activo. Es decir, la información y los mismos datos tienen un valor.
Y ahí hay algunas diferencias interesantes, ¿no? Hay quienes dicen que la información lo vale todo, los datos no valen nada. No deberíamos interpretarlo a rajatabla. Los datos tienen un valor, pero sin duda alguna la información ya procesada, ya analizada, tiene un valor inconmensurablemente más alto. Es mucho más alta la información que ya tiene todo un proceso detrás que un simple dato en crudo. Siguiendo el ejemplo que veíamos en la lámina anterior, es decir, tener un registro de cuántos visitantes hay en un sitio web puede tener cierto valor. Por ejemplo, si lo comparo con un ranking de Alexa de visitas y ver que mi sitio va creciendo, eso tiene un valor. Encontrar correlaciones como de qué tipo de usuario es el que entra a mi website, qué valor tiene ese usuario, de dónde se originó esa visita, etcétera, etcétera, más correlaciones adicionales que se puedan encontrar, tienen mucho más valor. Entonces, ¿para qué, resumiendo, para qué me pueden servir las mediciones y los analíticos? Para una mejora operativa, para una mejora de negocio o como un activo que yo puedo comercializar. De hecho, hay muchas empresas que hoy comercializan con los datos. Es un mercado que ha ido creciendo. Hoy se estima, por ejemplo, para cifras de 2016, que el mercado de la información está tasado en cerca de 13 billones de dólares. Y se estima que para 2020 esa cifra crezca a más de 200 billones de dólares. Entonces, el valor de los datos y de la información como activos es altísimo. Entre otras cosas, forman parte integral de un proceso que se llama proceso de decisión orientado a datos o basado en datos. Es decir, que usualmente nosotros tomamos decisiones basadas en diseño y muchas veces estas decisiones basadas en diseño están fuertemente influenciadas por lo que es la intuición, mi percepción del mercado, etcétera. Las decisiones basadas en datos me ayudan a tener una percepción basada en un modelo mucho más real, mucho más objetivo, que combinado con los aspectos del diseño basado en decisiones, me puede ayudar a una toma de decisiones estratégicas mucho más sólida. Es decir, no puedo hacerlo todo basado en datos, porque al final del día todo está basado en modelos estadísticos y ninguna predicción tiene una probabilidad del 100% o de 1. Y no todo lo puedo hacer conforme a supuestos o assumptions o, por decirlo de alguna manera, corazonadas. El amalgama de estos dos, de tomar decisiones basado en datos y basado en estructuras, patrones y en algunos casos quizá la misma intuición, me da un espectro mucho más amplio de margen para moverme y para tomar decisiones más asertivas. Ahora, sobre la obtención y la interpretación de los datos, ¿no? Esto es quizá pasando toda la parte introductoria de qué son las mediciones, cómo hablamos de los analíticos y para qué pueden servir. Ahora lo que necesitamos saber para nuestra estrategia es cómo los vamos a obtener y cómo los vamos a interpretar, que es fundamental. Entonces, ¿cuáles son los elementos clave para estructurar una estrategia exitosa de analíticos? O sea, ustedes tienen que ver esto como qué puntos son los que no me deben de faltar en mi estrategia de analíticos para que ésta sea exitosa y que me dé el valor que yo estoy buscando. En primera instancia, tendríamos que evaluar qué información me hace falta. Y eso me lleva automáticamente a crear un plan de medición que tiene que resolver la pregunta, ¿qué voy a medir? Hoy en día quizá ustedes ya tienen una estrategia o un plan de medición establecido y este podría ser enriquecido, tiene que ser enriquecido, o quizá hoy ustedes parten de nada. Entonces, para hacerlo muy claro, el primer punto que ustedes tendrían que resolver es qué información necesito y como consecuencia de eso es qué voy a medir. Tengo que generar un plan de medición. El siguiente punto clave es dónde llevo a cabo la medición y eso responde a la pregunta de dónde obtengo los datos. La perspectiva que nosotros estamos empujando con esta plática es hacerlo a través de soluciones de movilidad. ¿Y por qué decimos que soluciones de movilidad? Porque les ofrecen una variedad muy amplia de alternativas para obtener información, sobre todo pensando en que los canales principales de recopilación de datos son soluciones de amplio espectro como son soluciones web y soluciones móviles. Entonces, ustedes van a llegar directamente a una audiencia en donde van a poder recolectar información de diferentes tipos.
Además, no debemos pasar por alto el poder que tienen hoy los espacios de redes sociales, que ellos también llevan a cabo cierta recopilación de información. Entonces, podemos combinar diferentes fuentes de obtención de datos para llegar a justamente el punto uno, que es qué voy a medir o qué datos necesito. Entonces, es muy importante el qué voy a medir y de dónde voy a obtener esos datos. Ahora, el siguiente es cómo voy a obtener esos datos, es decir, cómo voy a medir, qué herramientas o qué técnicas de medición voy a estar utilizando para la recopilación de los datos. Entonces, si se fijan, los tres primeros elementos clave, los tres primeros pilares que están asociados a ello, justamente tienen que ver con la medición y la obtención de datos. Entonces, tienen que responder esas tres preguntas clave. ¿Qué voy a medir? ¿De dónde lo voy a obtener? ¿Y cómo lo voy a medir? Los siguientes tres elementos clave tienen que ver justamente con la interpretación de la información. Es decir, ya tengo los datos. Ahora, de esa información que yo necesitaba, ¿cómo voy a procesarlos o qué voy a hacer para extraer de esos datos la información que necesito? El siguiente elemento es, ok, ya tengo la información. ¿Cómo le saco provecho? ¿Cómo exploto la información que ya tengo? Es decir, ya pasé por todo un proceso de medición, de obtención y de interpretación. Ahora tengo que hacer algo con esa información. Y algo que falta en la gran mayoría de las estrategias de analíticos y que forma parte fundamental es la mejora continua. Es decir, ya llegué hasta el fin aparente del ciclo de los analíticos. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Es mejorar tu estrategia de analíticos, es decir, evaluar la calidad de la información que tienes, si la estrategia que utilizaste para recopilarla es la mejor, si si los mismos datos que tú tienes te están arrojando la información tal como la esperas o quizá encontrando otra correlación, puedes definir otro dato que necesites. Entonces, si se fijan, son 6 puntos muy claros en donde no puede fallar todo lo que es la planificación de la medición y la estrategia de la interpretación y explotación de los datos. ¿Dónde está el elemento que me da un diferenciador? Es la mejora continua. Todos los procesos deben estar sujetos a mejora continua y qué mejor que la estrategia de analíticos lleve un proceso de mejora continua. Ahora vamos a detalle con cada uno de los puntos. Respecto al plan de medición, tenemos dos alternativas que ustedes pueden seguir. De hecho, esto está basado bastante en modelos, por ejemplo, de Business Intelligence, en los que tú puedes elegir desde un punto de vista top-down o desde un punto de vista bottom-up, que es, por un lado, yo puedo definir qué información es la que yo necesito y en función a la información que yo necesito, definir cuáles son los datos que tengo que recopilar para poder alimentar o para poder interpretar los mismos y generar esa información que necesito. Podemos hacerlo al revés, es qué datos puedo obtener y a partir de esos datos, qué información resultante puedo interpretar. O sea, pueden hacerlo en ambos sentidos. ¿Y qué les puede definir que usen una u otra o incluso ambas? Usualmente cuando ustedes ya tienen indicadores de negocio o KPIs existentes en su organización, tienen ya elementos muy claros de qué información es la que necesitan trabajar. Por consecuencia, tendrían que pensar desde un punto de vista top-down de qué datos requiero para poder llegar a esa información que yo necesito. Si por el contrario están en un proceso de definición de qué KPIs son los que van a estar utilizando en su organización, podrían trabajar desde un punto de vista bottom-up, que es qué datos puedo recopilar para llegar a KPIs que apenas estoy definiendo. O incluso, como les comentaba, hacerlo en ambos sentidos. Si ustedes tienen KPIs definidos, pueden ver qué datos necesitan para generarlos y a partir de ese universo de datos que van a necesitar, encontrar nuevas correlaciones para definir nuevos KPIs o información que ustedes puedan estar utilizando. Para esto, indudablemente, pueden hacerse de la ayuda o de utilizar disciplinas como son, bueno, básicamente estadística o dependiendo del volumen de información, variabilidad de los datos, etcétera, implementar nuevas disciplinas como es Big Data. O sea, es finalmente la combinación de Big Data, Business Intelligence,
que de fondo llevan muchos elementos estadísticos, les pueden ayudar o forman parte clave de definir un plan de medición eficiente. ¿Lo puedo hacer sin utilizar algunos de estos dos elementos? Sí, seguramente para versiones iniciales o simples de un plan de medición lo pueden hacer sin apoyarse directamente de lo que sería Business Intelligence y Big Data. Para un plan de medición maduro o con miras hacia explotaciones complejas, indudablemente van a tener que trabajar con ciencia de datos, Business Intelligence y Big Data. Ahora, hasta ahora estamos viendo únicamente qué datos voy a estar obteniendo. Ahora, para verlos desde este punto de vista que comentábamos, ¿no? Por ejemplo, si yo lo que quisiera obtener es una información sobre la fidelidad de los clientes, o sea, es para hacer incluso la separación de lo que es un analítico de una medición, ¿qué mediciones podría estar yo requiriendo? Las mediciones básicas para medir o para obtener información interpretada de la fidelidad de los clientes serían la antigüedad de los usuarios, pensando en que esto se ofrece a través de una solución de movilidad, ya sea una web responsiva o una app móvil. Si tengo ventas ahí, ¿por qué no? Las ventas por usuario. Son dos mediciones que tienen una correlación directa para identificar la fidelidad de los clientes. Seguramente podríamos identificar más, pero para el ejemplo es perfectamente claro ver que estos dos son puntos clave para la fidelidad de los clientes. Ahora, ¿cómo determino el valor de un cliente? Cuando hablamos del valor de un cliente es qué tanto representa para mí como organización ese cliente monetariamente cuantificado. Entonces podría medirlo en función de las ventas por usuario. Si yo no tengo ventas directamente por la solución, incluso y manejo un esquema como de revenue a través de publicidad, pues qué tanta publicidad generada ha sido visualizada o accedida por este usuario, e incluso el costo de generación por lead. Entonces, al final, el analítico resultante puede ser el valor monetario y cuantificado de un cliente. Otros de los clásicos que ustedes pueden llegar a ver es la tasa de rebote o el bounce rate. Es qué tanto es de que alguien empieza a utilizar mi solución y automáticamente la desecha. Esto es mucho más fácil de verlo, por ejemplo, en sitios web. Entonces, las mediciones que yo necesitaría para este caso serían cuántos usuarios nuevos tenemos, cuál es el tiempo de visita, o cuántos clics o taps, dependiendo si es web o es móvil, están dando. Esas mediciones son, digamos, ejemplos de los analíticos que ustedes podrían obtener como resultantes. Entonces, cuando ustedes ejecutan su plan de medición, por lo menos en una versión inicial tendrían que hacerlo de esta manera. Si empiezan a involucrar elementos como Big Data o Business Intelligence, podrían ligarlo, como les comentaba, ya a objetivos de negocio o KPIs o incluso un universo de datos que ustedes ya tengan existente. Ahora, ¿cuáles son mediciones comunes? Hablando de estas estrategias o este plan de medición, ¿cuáles son mediciones comunes que ustedes podrían estar considerando? Por ejemplo, tenemos el visitante único o el usuario único, que aplican tanto para web como para móvil. El número de descargas de una aplicación, que aplica exclusivamente para el ámbito de una aplicación móvil. Las interacciones medidas en clics o en taps, que aplican tanto para web como para móvil. El acceso a las vistas a pantallas, que aplica tanto web como para móvil. Si se fijan, aquí le estamos llamando acceso o vistas a pantallas para generar un concepto de medición mucho más amplio. Hace algunos años habríamos hablado únicamente de visitas, por ejemplo, que eso aplica solo para soluciones web, para websites. Hoy hablamos de accesos o vistas a pantallas, que aplica tanto a soluciones web como a soluciones móviles en app. El tiempo que invierte un usuario en cada pantalla. La fuente del visitante, por ejemplo, que eso aplica exclusivamente para web. Interacciones con otras apps o sitios, o sea, si tengo embebido alguna parte de otro sitio web en mi sitio web y tienen interacción con eso. El caso más fácil es el tema de la publicidad que de alguna manera se embebe o se coloca dentro de los sitios tipo Google AdWords, por ejemplo, o cuando una aplicación que también puede manejar publicidad interactúa con otra aplicación. Los casos más comunes son aplicaciones de mapas, aplicaciones de navegación, de terceros, etc. La geolocalización, que se puede hacer en tanto en web como en móvil, el número de compras y el monto de las compras, tanto en web como en móvil,
Los horarios de uso, a qué hora entran mis usuarios, en qué zona horaria, los días de uso, cuáles son los días de mayor afluencia, tanto en web como en móvil, el tiempo de actividad y inactividad, y algo muy importante que usualmente nos enfocamos mucho a temas comerciales para lo que son las mediciones de datos, pero algo que no todas las organizaciones están implementando y que es muy valioso es cómo se comporta mi software. Obtener mediciones del comportamiento del software también me ayuda a estabilizar el software. Y eso es algo en lo que vamos a profundizar un poquito más adelante. Respecto al plan de medición, pues tenemos ya muy claro. Tenemos dos filosofías de cómo hacerlo. Lo podemos hacer top-down o lo podemos hacer bottom-up. De alguna manera pensando en si ya sé qué información necesito y tengo que identificar los datos asociados para obtenerla o viceversa. Sabemos que esto influye respecto al proceso de toma de decisiones, sobre todo si empezamos a orientar la toma de decisiones más orientadas hacia datos. Y tenemos una lista de los analíticos, perdón, de las mediciones más comunes que pueden ir dentro de nuestro plan de mediciones. Ahora, ¿de dónde obtengo los datos? ¿No? Es importante saber que existen varias alternativas para la obtención de información. Nosotros lo estamos visualizando desde un punto de vista de movilidad, porque creemos que es donde hay una mayor afluencia de usuarios y es un canal o son canales mucho más amigables para que ustedes tengan información. Nosotros, evidentemente sabemos que la recopilación de datos precede incluso a la tecnología, o sea, precede incluso a los temas tecnológicos. La humanidad ha estado recopilando datos desde cientos de años antes de que tengamos esta conversación ustedes y nosotros. Sin embargo, hoy en día, lo que más les da acceso a esa audiencia de la cual ustedes quieren recopilar los datos, desde nuestro punto de vista, son las soluciones de movilidad, tanto web, particularmente el web responsivo, como las soluciones móviles, ¿no? Hablando de móviles que pueden ser consultadas desde una app web o desde una app móvil que está instalada de un dispositivo o desde una web que se visualiza desde un dispositivo móvil. ¿Mm? Entonces, a mí me gusta hacer mucho la observación de que con algunos datos y con una buena identificación de correlaciones se puede empezar a obtener información muy valiosa. Por eso la frase que les pongo ahí, que es un extracto de una película que me encanta, que es V de Venganza, es contener solo el conocimiento de que está la gente ingresando a su solución y que está invirtiendo tiempo dentro de su solución, eso les da ya una idea de qué está pasando con su negocio. Mientras más datos recopilemos, es probable que podamos obtener información de mayor valor. Entonces, hablando como fuentes de datos principales, tenemos las soluciones web visualizadas desde dispositivos desktop o de escritorio, en donde ustedes pueden obtener información general, hablando de información general de consumo, de comportamiento, de uso y de ubicación con ciertas restricciones, ¿no? La ubicación que se obtiene a través de los scriptings que se hacen a través de soluciones web son precisos, pero no son tan precisos como la utilización de un dispositivo GPS. Ya soluciones de movilidad a través de un dispositivo móvil como tal pueden obtener igual consumo, comportamiento, uso, ubicación, eso sí, utilizando el GPS, que es mucho más preciso. Pueden obtener información incluso de recursos del dispositivo y si ustedes hacen envío de notificaciones pueden hacer un rastreo y recopilar información de qué pasa con esas notificaciones. Esas notificaciones típicamente son notificaciones push. Y además pueden utilizar como fuentes de datos, datos de terceros que vienen de espacios de redes sociales, ¿no? Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, que son mecanismos relativamente simples en donde ustedes, basados en las políticas de permisos y de seguridad de estos espacios, pueden recopilar información más allá de lo que ustedes podrían hacer en su aplicación o incluso a través de aplicaciones desde el web pueden recopilar datos de un carácter más personal. Pero si quieren acortar un poquito el camino, las redes sociales pueden darles información bastante interesante, ¿no? Pueden utilizar también otros medios como encuestas online, está SurveyMonkey, etcétera. O incluso, si ustedes quisieran explotar
o explorar ese camino, podrían comprarle datos a alguien que ya esté haciendo recopilación de datos, que eso es parte del mercado de la información y de los datos que tiene un valor creciente día con día. Piénsenlo también que si ustedes son quienes recopilan información muy especializada y datos muy especializados, podrían ser ustedes quienes comercialicen con esa información, evidentemente cuidando todos los temas de protección de datos personales y las mejores políticas de uso de estos datos. Entonces, resumiendo, ¿de dónde los puedo obtener? Nuestra sugerencia para ustedes es háganlo. Si ustedes tienen una solución web, si ustedes tienen una solución móvil, o si ustedes tienen modo de conectar tanto su solución web como su solución móvil a espacios de redes sociales de donde podamos, a través de las políticas correctas, extraer datos, tómenlos como fuentes posibles para los datos. Son fuentes directas y bastante interactivas. Ahora, cuando ya resolvimos qué vamos a medir, o ya resolvimos qué puntos son necesarios para identificar qué vamos a medir, este plan de medición, las fuentes de datos, ahora, ¿con qué herramientas lo puedo hacer? Pensando, obviamente, que van a utilizar como fuentes de datos aquello que nosotros estamos recomendando o lo que nosotros estamos impulsando, que son las soluciones de movilidad. Existen un sinfín de herramientas y el objetivo del webinar no es hacer una comparación uno a uno de estas herramientas, pero sí que sepan algunas para que puedan explorar las que, de acuerdo a su negocio, sus necesidades, sean las que mejor les puedan servir. Estas son herramientas que nosotros conocemos, que nosotros podemos hablar con conocimiento de causa, de que pueden ayudarles en definitiva a resolver el problema. Evidentemente Google Analytics es la solución de recopilación de datos pues, más popular que hay en el momento. Tiene una versión para websites y tiene una versión para aplicaciones móviles. Es muy robusto, ofrece una integración bastante amigable y tiene una versión de uso gratuito muy competitiva. Incluso tiene versiones de uso o versiones premium que son de paga bastante atractivas, ¿no? Entonces, incluso la parte de Analytics de Google llega al punto de darles ya correlaciones y algunas interpretaciones de datos. Entonces, es una solución muy robusta y con cierta facilidad de implementar. Otra herramienta o tecnología que creemos que es bastante útil es Firebase. Irónicamente, ahora también pertenece a Google, aunque la ofrecen por un modelo separado. Por el momento es gratuita. Es una solución también bastante robusta. Esta está enfocada 100% a la parte de movilidad, pero en el tema de aplicaciones móviles es quizá lo que están manejando el estado del arte, sobre todo porque permite una combinación de sus herramientas particulares con Google Analytics, es decir, no es mutuamente excluyente con el uso de Google Analytics. Entonces, Firebase, entre otras cosas, también corresponde a una plataforma de desarrollo para aplicaciones móviles. Entonces, si ustedes lo utilizaran como una suite completa para manejar una app de movilidad que les permita tener una solución multiplataforma y que les permite también la recopilación de datos para la generación de información, Firebase es una excelente opción. Piwik es una herramienta de recopilación de datos y generación de algunos analíticos que ha estado en el mercado por algún tiempo. Está enfocada básicamente en web. Hay una infinidad de sitios que la utilizan, son un poquito más de 1 millón de sitios que utilizan Piwik. Es bastante amigable, sin embargo, respecto a lo que hoy hace Google Analytics, empieza a tener algunos gaps de funcionalidad que si bien lo puedes combinar, o sea, también es combinable con Google Analytics, si los datos que ustedes necesitan no son o no los van a llevar a correlaciones muy complejas, podrían implementar Piwik sin problema. Facebook Insights es el modelo que está utilizando Facebook para la recopilación de datos y generación de analíticos. Es muy robusto, o sea, de hecho es una plataforma que compite directamente con Google y ha ido generando mucha información, sobre todo porque tiene algo muy atractivo, que es te puede dar información de datos dentro de su espacio de red social, que es el más usado en el mundo. Entonces, ese atractivo tiene un peso específico, lo puedes integrar en una aplicación móvil, lo puedes integrar en una aplicación web. Tienen modelos gratuitos, pero están muy enfocados al tema de modelos comerciales de paga. Entonces, es muy recomendable, pero ustedes tienen que hacer el ejercicio si respecto al modelo comercial de paga corresponde a lo que ustedes pueden estar manejando.
Amazon Pinpoint es la estrategia que está implementando Amazon para competir tanto con Facebook como con Google para el tema de analíticos. Forma parte de su suite completa de Amazon Web Services y funciona tanto para web como para móvil. Entonces, Amazon lo viene, antes Amazon tenía un servicio que se llama Amazon Mobile Analytics. Hoy ofrece una suite completa que es la suite de Pinpoint y que les puede servir otra vez. Tiene un módulo de recopilación de datos y tiene un módulo de interpretación ya para generación de analíticos. Entonces, es una suite muy completa y también tiene modelos gratuitos y de paga. Pensando en que esas son herramientas que existen en el mercado, tendríamos que establecer como los criterios con los que ustedes tendrían que seleccionar estas herramientas, ¿no? Lo primero que sería es, ¿qué tan fácil o qué tan integrable es el mecanismo de recolección de datos? Lo hacen a través de scripting, lo hacen a través de APIs, es una integración transparente. La mayoría de estas soluciones trabajan ya sea por un modelo de scripts o un modelo de APIs. Entonces, ustedes tienen que ver, de acuerdo a la fuente que más está utilizando, ya sea web, ya sea móvil o ambas, cuál es la tecnología que más les conviene. La consolidación, esto es súper importante porque les puede llevar a otro tipo de herramientas. Es decir, las herramientas que ahorita vemos son herramientas que se ofrecen en modelos en donde almacenan cierta información en la nube. Pero si ustedes quieren utilizar herramientas de procesamiento avanzadas ya para la interpretación de los datos, como son herramientas de Big Data o herramientas de Business Intelligence, donde vacían a grandes bases de datos relacionales o donde vacían a data lakes con una cantidad de datos importante, tendrían que considerar la extracción de esa información y la consolidación en estas bases de datos o data lakes que sean administrados por ustedes. Entonces depende del nivel de datos que estén manejando y del nivel de correlaciones que ustedes quieran generar, si van a buscar la consolidación de esta información dentro de su infraestructura utilizando herramientas especializadas para ello, o van a manejar las que les ofrecen las mismas herramientas que mencionamos hace un momento. Y al final es cómo consulto o qué herramientas utilizo para la consulta de esta información, ya sean dashboards o reportería. Todas estas herramientas que yo les estoy presentando tienen unos dashboards de explotación de información bastante decentes. Son dashboards muy completos donde puedes ver los datos que recopilaste y, como les comentaba, ya algunos analíticos generados con correlaciones de alguna manera predefinidas que tienen los fabricantes. Y pueden sacar reportes, exportables, etc. Es decir, si ustedes están comenzando recién con su estrategia de analíticos, quizá pudieran utilizar estas herramientas tal y como están, sin buscar la integración con otras herramientas, tanto de consolidación de datos como de consulta de los mismos. Si ustedes buscan una estrategia de analíticos mucho más robusta, en donde el nivel de información o la cantidad de información o la variabilidad es muy alta, o necesitan integrarlo con dashboards ya organizacionales, quizá tendrían que explorar otras herramientas de consolidación de datos y otras herramientas para la consulta. ¿Cuál es la parte divertida? Que en los temas de recolección, las herramientas y las tecnologías que les estoy listando, ustedes pueden encontrar forma de integrarlo con sus soluciones actuales de consolidación y de consulta. Es decir, no dependen o no están cansados de utilizar sus dashboards o que vivan necesariamente los datos forzosamente dentro de la infraestructura de los proveedores quienes se las ofrecen. Ahora, para la interpretación. Hablábamos hace un momento de que estos fabricantes de las diferentes tecnologías que se pueden manejar, les ofrecen ya dashboards donde vienen ciertos datos ya interpretados, es decir, ya tienen los analíticos procesados. Eso es pues, de mucho valor, sobre todo si en la organización que yo tengo no buscamos invertir mucho de manera inicial en la interpretación de los datos. Es quizá una primera corrida para seguir un proceso de mejora continua e ir enriqueciendo mi estrategia de analíticos. Sin embargo, no importa en dónde se encuentren, si quieren madurar esta estrategia de analíticos, van a llegar un día al punto en el que van a conocer o van a requerir de servicios de ciencia de datos de Big Data. Creo que todos hemos escuchado en algún momento el término de Big Data y quizá muchos de nosotros estamos familiarizados con qué significa Big Data. Sin embargo, creo que vale la pena hacer una pequeña aclaración de que Big Data no solo es una disciplina que está enfocada al manejo de grandes volúmenes de información. Big Data puede enfocarse a gran variabilidad
en los datos que se están recibiendo. Es decir, si ustedes tienen información con la cual es difícil encontrar correlaciones, la ciencia de datos, herramientas de Big Data, serían una solución natural para poder interpretar esos datos y llegar a la información que ustedes están esperando. Si ustedes tienen datos que caen con gran velocidad o que cambian con gran velocidad, entonces caen en el mismo terreno. O sea, Big Data les puede servir aplicando ciertas herramientas y tecnologías para llegar a la identificación de correlaciones dentro de los datos que ustedes están recopilando. Es decir, a través de la ciencia de datos ustedes van a poder obtener las diferentes correlaciones dentro de los datos obtenidos para llegar a la información deseada. No solo eso, en estrategias mucho más maduras, estamos hablando de las estrategias más maduras de acuerdo al estado del arte, ustedes van a empezar a implementar estrategias de algo que se llama Data Governance, que es justamente todos aquellos principios con los que resolvemos los 3 elementos clave que vimos al inicio. Es qué datos recopilo, cómo los obtengo, qué importancia tiene un dato sobre otro, cuál es mi prioridad en la recopilación de los datos, etc. Es decir, dentro de la interpretación, lo que nosotros vemos es, una vez que pasamos por el proceso de recolección, tenemos que identificar las correlaciones y consolidar la información. Esta parte de consolidar es súper importante. Pensando en que las fuentes de información que ustedes estarían utilizando están basadas en movilidad, y ustedes tendrían que utilizar la información consolidada de la herramienta que estén utilizando, o B, consolidar ustedes, porque necesitan integrarlo con el back office o con herramientas de interpretación de datos, pues es importante que definan cómo van a hacer esa consolidación. Si va a ser incluida por la tecnología, ustedes van a tener que hacer algo para consolidarla en alguna fuente de datos específica, que veíamos que dependiendo de las herramientas que utilicen, pueden ser bases de datos, pueden ser data lakes o ambas. Entonces, ya que está consolidada, tienen que empezar a identificar esas correlaciones de los datos. Una vez que identifican las correlaciones de los datos, tienen ya la información procesada. En un esquema el mundo feliz o del punto al que ustedes quisieran llegar, llegarían a este diagramita que yo les pongo aquí, que es una filosofía muy moderna respecto a la interpretación y obtención de datos. Lo que dice es stream it, score it, store it, que es haz que fluya o obténla, califica la calidad de los datos, es decir, ve si el dato que estás recibiendo te sirve de algo o no realmente, o no tanto por el tipo de dato que es, sino por el dato mismo. O sea, si de alguna manera lo que está contenido en el dato te es útil, y si sí, lo almacenas. Ya almacenado, ya pasa por un proceso de interpretación. Ahora, ustedes pueden encontrar algunas correlaciones divertidas. Un ejemplo que yo les pongo ahí es de datos que pareciera que no tienen sentido. Ustedes pueden encontrar algo que les sirva para toma de decisiones o que les deje valor. Por ejemplo, si ustedes podrían tener información sobre qué tan exitoso podría ser un juego móvil, por llamarlo de alguna manera, en función de qué tan popular o qué tanta actividad tiene en redes sociales, por ejemplo en Facebook, ¿no? Entonces, si ustedes integran capacidad de redes sociales dentro de un juego móvil, que es algo bastante común, y ven que tiene muchas descargas, tiene muchos usuarios activos, pero no tiene mucha actividad en redes sociales, podrían levantar una alerta roja de, tenemos que hacer algo porque pareciera que la actividad en redes sociales de los juegos de movilidad es bastante importante para el éxito del mismo. Ahora, respecto a la explotación. Nosotros, digamos, el tema de la explotación es súper importante porque ya que tengo la información procesada, pues necesito hacer uso de ella, ¿no? Entonces, para eso necesitamos dashboards o soluciones de explotación. Como ya lo hemos venido comentando, las herramientas que hemos mencionado tienen dashboards que les permiten explotar esa información ya procesada con algunas correlaciones predefinidas. Sin embargo, ustedes pueden utilizar alguna herramienta particular para la explotación de datos, o ustedes pueden crear una propia. Es decir, muchas veces esto recae en el hecho de, para explotar la misma información que ya se procesó, creamos un
una solución web responsiva o creamos una solución móvil que sea ese mismo dashboard, ¿no? Y entre otras cosas, estos dashboards, esta información ya procesada, debe fungir como un elemento clave para la toma de decisiones. Recuerden que lo que estamos buscando es un esquema en donde los datos formen parte clave o esencial de la toma de decisiones. Quizá no sean el punto principal, eso es algo que ustedes como organización definen, pero el hacerlo sin datos usualmente nos lleva a hacerlo únicamente por intuición o basado en experiencias cualitativas. Y entre otras cosas es, ya tengo información, ya tengo datos, evaluar si esto puede ser útil como un activo comercializable. Es decir, si ustedes tienen un segmento muy específico, o son, por ejemplo, en empresas de retail que pueden encontrar fácilmente patrones de consumo, pueden utilizar estos datos ya sea para, uno, comercializar con ellos, o dos, ¿por qué no empezar a trabajar con publicidad dirigida de acuerdo a patrones de consumo, audiencias identificadas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, les damos ahí el ejemplo de si ustedes tienen una tienda online y se dan cuenta de que, y a lo mejor es una tienda online que no tiene nada que ver con retail, ¿no? Si se fijan, ustedes son una empresa de seguros y de repente se dan cuenta que su giro como tal tiene un cliente muy identificado, que es una audiencia entre 22 y 35 años y son mujeres, a lo mejor pues podrían pensar en, oye, ¿y si además de eso hago una alianza estratégica o coloco publicidad que tenga que ver con ropa y zapatos? Son mujeres entre 22 y 35 años, son consumidores perfectos de este tipo de servicios. La diversificación es importante, piénsenlo así. Amazon empezó como una empresa de parceling o de entrega de paquetes. Yo hice una empresa que hace eso, tiene venta online, es de los sitios online de mayor venta en el mundo, y es una empresa también ya de tecnología, vende servicios de cloud computing, desarrollo, infraestructura, soluciones para analíticos, etc. Entonces, la diversificación puede ser resultado de la toma de decisiones basadas en datos. ¿De acuerdo? Ya casi terminamos, vamos a llegar a lo que es la mejora continua. Es decir, una vez que ustedes ya implementaron su estrategia de analíticos, tienen que llegar al punto de cómo mejoro. Los datos que obtuve fueron los adecuados, me dieron la información que yo necesitaba. Entonces, lo que tienen que plantearse son nuevos retos, es decir, nuevos indicadores o nuevas fuentes de datos, nuevas herramientas de recolección, nuevas herramientas o técnicas de interpretación, que puede ser que lo maduro es, ya llegué, sí, mis indicadores son los correctos, mis fuentes de datos son las correctas, mis herramientas son las correctas, pero quizá ya es hora de meter disciplinas como Big Data, se puede ser una mejora. E ir comparando resultados con respecto al pasado, establecer baselines y comparar resultados respecto al pasado. Ahora, ¿qué impacto tiene sobre el negocio y la operación? Sobre la operación, ustedes podrían ver impactos de diferentes tipos. Yo les voy a sugerir dos que son fundamentales. Uno, todo ahora gira en torno de la experiencia de usuario. Ustedes podrían hacer mejoras sobre la experiencia de usuario basado en datos que hayan recopilado, en información ya procesada y analíticos de su solución web o su solución móvil. Es decir, quieren saber si lo que está contenido ahí se está usando de la manera correcta y les gusta a sus usuarios. A través de los analíticos, ustedes pueden saberlo de una fuente directa. Pueden hacer encuestas y de alguna manera identificar información cualitativa, sí, pero quieren datos duros. Los analíticos les pueden llevar a concluir si su estrategia de experiencia de usuario es la correcta. ¿Quieren gastar menos en soporte y mantenimiento? Entonces pueden identificar cuáles son los puntos de falla más comunes de sus soluciones, tanto web como móviles, y hacer un mantenimiento correctivo y preventivo. Les puede ayudar a reducir tiempos en soporte, responder mejor ante alguna falla y elevar la satisfacción de sus usuarios y de sus clientes, haciendo que su solución funcione de una mejor manera. Eso es sobre la operación. Hablando del impacto del negocio, ustedes pueden llegar al punto en que su negocio va a ser un negocio más maduro porque va a tomar decisiones basadas en datos. Pueden abrir nuevas fuentes de ingreso a partir de la comercialización directa o indirecta. Directa es si ustedes venden la información, o indirecta a través de publicidad dirigida de la información interpretada. Pueden darles líneas claras a su organización de en dónde tienen que invertir su dinero. Si ustedes entienden mejor al cliente,
O sea, si tienen más información sobre su cliente, lo entienden mejor. Si lo entienden mejor, tienen relaciones a largo plazo. Y si tienen relaciones a largo plazo, tienen negocios más duraderos. Para darles un dato clave y cerrar con ese número que es muy interesante, Facebook hoy tiene un analítico que se llama el ingreso promedio por usuario. Es decir, yo nunca he gastado un solo peso en Facebook, pero para Facebook, cada usuario de Facebook vale $20. ¿Cómo evalúan eso? Pues en función de un montón de datos que recopilan sobre publicidad, el valor de oportunidad, el valor de los datos que recopilan ellos mismos. Entonces, si se fijan, si cada usuario de Facebook, para Facebook representa $20 y lo multiplican por todos los usuarios que tiene, pues el negocio es enorme. Entonces, no solo eso, Facebook es una empresa pública, entonces el valor promedio por usuario afecta tal cual como se tasa en la bolsa de valores. Entonces, si se fijan, me gustaría cerrar con esta frase, es la información sobre su negocio es más importante que su negocio, o como decía Walter Princeton, decía, si la información sobre el dinero es más importante que el dinero mismo. Ahora, después de que hemos visto todos estos temas, pues me gustaría escuchar si alguien tiene alguna pregunta. El mecanismo es muy sencillo, la herramienta les permite levantar la mano, tiene una sección donde pueden, ahí tiene un icono de una manita, pueden levantar la mano o en la sección de preguntas pueden capturar las preguntas para que yo se las pueda responder. Entonces, pues me gustaría escuchar si alguien tiene preguntas para poder amablemente respondérselas. Aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿qué tan difícil es implementar una estrategia de analíticos sobre una solución web o móvil que ya está construida? Cuando nosotros ya tenemos una solución móvil o web que ya está construida y que no tiene o tiene algo limitado de recopilación de datos, usualmente no es tan difícil o no es muy complejo integrar una de las herramientas que les estoy comentando para la recopilación de datos. Es decir, lo primero que tendríamos que hacer es identificar qué datos ya se están recopilando de la solución que actualmente tienen, hacer un nuevo plan de medición y elegir una de estas herramientas para la recopilación de los datos. Para las tecnologías web es a veces un poquito más ágil la implementación. Para las tecnologías móviles usualmente requiere la integración de las APIs que ofrecen los diferentes fabricantes de herramientas de recopilación de datos, pero usualmente estos factores no son stoppers para al menos hacer una mejora inmediata de esta implementación de analíticos que puedan estar teniendo, o si están partiendo de la nada, pues el beneficio es mucho más grande y el tiempo de implementación usualmente es muy corto. Ya está haciendo otra pregunta. ¿La experiencia de usuario es igual a la experiencia del consumidor? La respuesta ahí sería, depende. La experiencia de usuario se refiere a quien está utilizando nuestra solución, ya sea web o móvil. Si tú tienes una solución en la que ahí se esté haciendo la venta de servicios, entonces se empata. Entonces, sin embargo, la experiencia del consumidor tiene otros factores como la atención al cliente y demás. Si todos estos servicios los integras a través de la solución, entonces de alguna manera podrían ser conceptos equivalentes. Pero cuando hablamos de experiencia de usuario es qué tanto puede explotar un individuo los servicios o la solución que nosotros estamos ofreciendo desde un punto de vista tecnológico. Es si se adapta a cómo se utiliza, si le gusta, si invierte tiempo, si le parece intuitiva, etcétera, etcétera. Ok. Tenemos empleo en transformación digital. ¿Cómo lo integramos con blockchain? ¿Podrías ayudarnos, William, qué es, no sé si es L o, Internet de las cosas, es I, pensé que era L.
Internet of Things o blockchain, por ejemplo. Ahí son conceptos muy interesantes. Por ejemplo, con todo el tema de Internet de las cosas, la recopilación de analíticos se vuelve un factor clave, que es si yo puedo integrar la recopilación de datos de diferentes dispositivos, puedo llegar a un concepto mucho más robusto de lo que es el famoso cómputo ubicuo, que es yo puedo utilizar los datos y la información, incluso procesamiento inmediato, para que aquellos elementos tecnológicos que yo estoy utilizando sean adaptativos y evolutivos. Entonces, tiene mucho sentido. Con el tema de blockchain y todos los elementos de pagos electrónicos, bitcoins y demás, pues otra vez regresamos a los puntos básicos, que son, me pueden dar información sobre patrones de uso, patrones de consumo, y en un punto más específico o punto más directo sobre el uso de ese tipo de tecnologías es, hay siempre dudas sobre el tema de seguridad, ¿no? Entonces, tú podrías medir incluso aspectos como qué tan vulnerable es una solución en función de quiénes son sus tipos de usuario, de dónde se utiliza, quién la está utilizando, etcétera, etcétera. Ahora hacen otra pregunta de ¿qué figuras participan en la implementación de una estrategia de analíticos? Hay variabilidad respecto a qué figuras participan. De entrada, tendríamos que dividirlo en figuras de negocio y figuras de tecnología. Típicamente, las figuras de negocio involucran a tomadores de decisiones que están inmersos o están directamente involucrados sobre los indicadores o los KPIs que pueden ser resultantes de la información procesada de los datos. Del lado tecnológico pueden involucrar figuras como desde un Information Officer, que va a ser el responsable del almacenamiento y del uso correcto de la información. Seguramente en estrategias más maduras se involucran disciplinas y diferentes responsables para el tema de Big Data o Business Intelligence. Desde el punto de vista de las fuentes de recopilación, se pueden involucrar figuras desde el punto de vista de soluciones móviles, tecnologías de movilidad. Si se fijan, dependiendo del punto, involucra diferentes figuras o disciplinas, ¿no? Los canales de recopilación, básicamente es, si lo hablamos en temas de movilidad, es gente de software o desarrollo de software que me va a habilitar esos canales. Desde el punto de vista de la interpretación, es gente de ciencia de datos o gente experta en el manejo de datos, Business Intelligence y Big Data. Desde el punto de vista de negocio, los tomadores de decisiones y quienes explotan esos KPIs. Ok. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Ya Juan Fernando y William, gracias por la respuesta. No veo más preguntas, entonces, nuevamente les agradecemos muchísimo por el tiempo que han invertido. Comentarles que al final la información sobre el webinar se les va a estar compartiendo. Si ustedes tuvieran alguna inquietud específica o si quisieran profundizar sobre algún tema, porque al final del día el tiempo ahora de repente no es nuestro aliado, si quisieran ir a un gran detalle sobre lo que pudieran estar necesitando, pues siéntanse en completa confianza de localizarnos, de contactarnos. Pueden enviarnos un correo para enviarnos cualquier información o duda que puedan estar requiriendo. De acuerdo. Por ahí apareció otra pregunta que nos aparece. Dice, ¿cómo nos ayuda Praxis? Bueno, Praxis, no solo tenemos verticales de líneas de servicio como son soluciones móviles, Business Intelligence y Big Data, sino que nosotros podemos hacer la estrategia integral de implementación de todas estas líneas de negocio. Es decir, nosotros podemos ayudarles no solo en la estrategia de analíticos, sino en implementar una estrategia de movilidad completa de toda la explotación que sea necesaria. Es importante aclarar que así como yo soy responsable de las iniciativas de soluciones móviles en Praxis, hay figuras responsables para cada una de estas
disciplinas que comentamos, entonces podemos hacer una solución interdisciplinaria. Es algo bastante común que nosotros implementamos y que usualmente resuelve todos los frentes que nuestros clientes llegan a estar requiriendo. Entonces, el cómo vamos a ayudarlos es a través, básicamente, tenemos varias historias de éxito, tenemos varios casos ya comprobados en donde hemos implementado soluciones exitosas cubriendo cada uno de estos frentes. Bueno, reiterando nuevamente, gracias. Si ustedes necesitaran profundizar en algún tema, con mucho gusto contáctenos y seguimos con ustedes a la orden. Y pues no queda más que agradecerles y desearles un excelente día.